Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, bienvenidos a Análisis Jurídico. Hoy les traigo otro video de interés general. Esta vez vamos a hablar de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Pónganse cómodos y disfruten del siguiente video. Antes de continuar, debemos de precisar qué es la acción de tutela. La acción de tutela es uno de los mecanismos que hacen parte para la protección y aplicación de derechos constitucionales, estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. Y es que recordamos que la Constitución del 86 no traía una acción de tutela con mecanismo de protección de derechos fundamentales. No traía nada de eso. Fue en el movimiento de la séptima papeleta que se incluyó como reformas, como una nueva constitución, la acción de tutela, entre otros mecanismos como la acción popular, la acción de grupo y demás. Esto se incluyó en la Constitución de 91. ¿Por qué? Porque ya Colombia antes era Estado de Derecho y posteriormente con la Constitución del 91 se convirtió en Estado Social de Derecho. Al decir social, garantiza más los intereses de los ciudadanos que la misma norma. Por eso es que se incluyó la acción de tutela. ¿Listo? Antes no se tenía en cuenta en la Constitución del 86. Cierro paréntesis. Seguimos. ¿Qué derechos constitucionales acobija la acción de tutela? La acción de tutela acobija los derechos fundamentales o de primera generación que se encuentran tipificados desde el artículo 11 hasta el artículo 41 de la Constitución Política del 91. Todos esos derechos fundamentales, todos, absolutamente todos. ¿Se puede tutelar? Sí, por regla general. ¿Qué dice el artículo 86 de la Constitución Política del 91? Acá se los coloqué, vamos a tratar de entenderlo paso por paso. ¿Listo? Dice, se los voy a leer. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión. Esto es muy bonito, pero en la práctica tenemos que resumirlo de la siguiente manera. ¿Cómo entender el artículo 86? Acabamos de leer, pues lo resumí en 5 puntos. Primero, que es un mecanismo preferente y sumario, ya les voy a explicar por qué. Segundo, es un mecanismo de protección de derechos fundamentales cuando se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier entidad pública. Tercero, aparece la doble instancia mediante el recurso y impugnación. Cuarto, procede cuando no exista otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Quinto,
Estipula los casos que procede la acción de tutela cuando afecte intereses colectivos o contra particulares. Vamos a mirar uno por uno. Este video va a ser largo, así que si quieren aprender verdaderamente la acción de tutela, quédense hasta el final porque verdaderamente vale la pena. Primero, la acción de tutela como mecanismo preferente sumario. El análisis secreto para la acción de tutela es el mecanismo más rápido y más eficaz para hacer valer un derecho fundamental en cualquier ciudadano. ¿Por qué digo eso? Porque el juez quien recibe la acción de tutela se convierte inmediatamente en el momento de recibimiento en juez constitucional y debe darle prioridad y celeridad. ¿Qué es prioritario? Que debe de darle la resolución de inmediato, o sea, debe tener un trámite preferente, debe de ser de manera rápida, ¿sí? Efectivo. Entonces, un ejemplo, ¿qué pasa cuando el juez recibe una acción de tutela y tiene otros procesos ya a punto de promulgarse? Pues debe de parar esos procesos y atender la acción de tutela obligatoriamente. Por eso es preferente, ¿sí? Por eso es. Y sumario porque debe darle rapidez. Por eso es. Seguimos. Cuando un derecho fundamental se ve amenazado o vulnerado. Muchos abogados no saben definir cuando un derecho fundamental es amenazado y cuando un derecho fundamental es vulnerado. Son dos cosas diferentes. Que son afines, sí, pero son totalmente diferentes. Me tomé la tarea de investigar un poco y traerles esto. El derecho fundamental es amenazado cuando la autoridad pública o servidor pública tiene la intención de no proteger dicho derecho fundamental. En pocas palabras, tiene la idea de no otorgarle ese derecho. ¿Lo está haciendo la acción? No, pero lo está materializando por medio de sus ideas. Eso es amenaza. Cuando el derecho fundamental es vulnerado, cuando la autoridad pública o servidor público no le reconoce al accionante el desarrollo, aplicación y disfrute del derecho fundamental. Ya pasa de las ideas a los hechos. Ya hubo un hecho. Ya hay un hecho en el cual ya se le lesionó ese derecho fundamental. Un ejemplo. Cuando en campaña un servidor público, más que todo, ya hubo elecciones de alcaldes, pero por ejemplo, el alcalde X, el aspirante a la alcaldía, dijo: voy a demoler el colegio municipal y voy a hacer un restaurante. Ahí está ideando, es decir, está amenazando el derecho a la educación de los infantes, de los niños, de los jóvenes. Ahí. Cuando se ve vulnerado, cuando se materializa, cuando efectivamente su plan de gobierno se lo lleva a cabo. Evidentemente lo tumban, es una demolición y construyen un restaurante. ¿Sí es la diferencia? Entonces, no es lo mismo un derecho fundamental amenazado a un derecho fundamental vulnerado. La vulneración es lesión y menoscabo al derecho fundamental, y amenazar son ideas que todavía no se han materializado. Son dos cosas diferentes. Seguimos. ¿Cuándo es aplicable el recurso de impugnación? El recurso de impugnación procede contra... Mentiras. El derecho
el recurso de impugnación procede con la parte que pierda la acción de tutela, es decir, cuando el accionante le niega la protección del derecho fundamental incoado o cuando la parte accionada, el juez lo obliga mediante el fallo de tutela a amparar el derecho fundamental incoado por el accionante. No es recomendable interponer recurso de impugnación contra el fallo de tutela si es favorable a la parte interesada. Obviamente no, es lo más sensato. ¿Usted para qué coloca un recurso de impugnación si el fallo de tutela lo favorece? Coloque el recurso de impugnación cuando ese fallo de tutela no le favorece. El término son 3 días para interponer el recurso de impugnación. No 5, sino 3 días. Seguimos. ¿Cuál es el trámite término para decidir el recurso de impugnación? Este recurso puede ser impetrado a los 3 días siguientes de la notificación del fallo, como les dije anteriormente, del fallo de tutela, ya sea de manera de telegrama o de cualquier otro medio o mecanismo idóneo. La ley dice que sea un mecanismo idóneo. ¿Cuáles son los mecanismos idóneos? Telegramas, correos certificados, correo electrónico, ¿sí? Esos son los mecanismos idóneos. El juez quien recibe el recurso de impugnación tiene 20 días, ojo, para proferir fallo, los cuales comenzarán a contar a partir que reciba el expediente el juez adjuen al juez acto. Vamos a entender este párrafo. Primero, el término 20 días. 20 días que hay calendario o hábiles. Cuando yo digo de 20 días, son hábiles. ¿Sí? 20 días son hábiles. Pero en este caso, también son hábiles. Cuando dejan de ser hábiles al convertirse en calendario. Cuando dice la norma 30 días, ya eso se convierte a mes, ya es calendario. Pero antes de los 30 días son hábiles. ¿Listo? Segundo, ¿qué es el juez adjuen? El juez adjuen es el juez superior al que profirió el fallo. Entonces, un ejemplo, si el que profirió el fallo de tutela fue un juez municipal, ¿sí? Entonces, el que responde conocer el recurso de impugnación es el juez del circuito, ¿sí? Entonces es superior, siempre superior. O al revés, si el que profirió el fallo fue el juez del circuito, entonces va al tribunal. ¿Listo? El juez ACO es el juez de primera instancia y el juez adjuen es el juez de segunda instancia, por eso es doble instancia. ¿Listo? Entonces debe esperar que el juez adjuen a que el juez ACO le envíe el expediente con todos sus soportes para estudiar la posibilidad del recurso de impugnación. Seguimos. El juez adjuen deberá decidir en el fallo si revoca la decisión del juez ACO, dependiendo si la motivación del juez ACO carece de fundamentos. Mediante su análisis jurídico, él interpreta si la decisión fue correcta o no, o mantener la decisión si al momento de analizar el fallo de tutela el juez ACO tiene fundamentos en derecho. Por lo general, cuando se hace recurso de impugnación busca tumbar la decisión, pero muchos jueces tienen fundamentos en derecho y dice mantener la decisión del juez ACO, pues lo mismo. Seguimos. La decisión de recurso de impugnación, el juez adjuen debe enviar el respectivo fallo de impugnación a la Honorable Corte Constitucional para que dicha corporación revise el fallo de impugnación y eventualmente pueda aclararlo o en su defecto modificar el fallo uniendo jurisprudencia. Hay 3 puntos a tratar. Primero, ¿por qué el juez adjuen envía a la Honorable Corte Constitucional a un control? Porque la Corte Constitucional, la competencia de ella es revisar todo lo correspondiente a la Constitución política y afines, como la acción de tutela
es un mecanismo de protección de derechos constitucionales. Obviamente la competencia la tiene la Corte Constitucional. Obviamente. Segundo, ¿por qué se debe revisar? Porque siempre va a haber una persona o una corporación que tenga funciones más que la anterior. Siempre. En el caso de que el juez Atwin se haya equivocado, pues la Corte, que es la última corporación que decide si esa decisión fue conforme a derecho y por qué fue conforme a derecho, lo debe de explicar detalladamente. O si considera la Honorable Corte Constitucional que no es aplicable para el caso concreto, entonces ella, mediante sentencias de tutela, modifica la decisión y crea una jurisprudencia o una jurisprudencia en su defecto. Entonces, en otro video les voy a explicar qué es jurisprudencia. Seguimos. La acción de tutela como un mecanismo transitorio, y esto, estudiantes de derecho y personas en general, pongan mucha atención. De conformidad a la sentencia T. ¿Qué es sentencia T? Sentencia de tutela 078 del 2013 y la sentencia T de tutela 225 de 1993 proferidas por la Honorable Corte Constitucional establece que, abro comillas, cuando la acción de tutela actúa como mecanismo transitorio es porque, primero, hay otros mecanismos de defensa judicial que tiene el accionante para hacer valer su derecho. Le voy a explicar una cosa. 2. Cuando hay un perjuicio irremediable, es decir, que se trate de una situación urgente, grave, impostergable e inminente, que debe ser valorada por el operador jurídico según el caso concreto. Es decir, la acción de tutela como mecanismo transitorio cumple dos propósitos. Primero, como factor subsidiario y segundo, como factor inmediato. Como factor subsidiario opera cuando hay otros mecanismos de defensa judicial, pero esos mecanismos de defensa judicial son precarios, son insuficientes, son ineficaces para la protección de los derechos del accionante. Cuando esos mecanismos de defensa judicial son precarios, son ineficientes, son deficientes para la protección de los derechos del accionante, el accionante debe probar por qué es insuficiente, por qué es precario, y decir al juez, oiga, pues, a pesar de que tengo otro mecanismo de defensa judicial, este mecanismo de defensa judicial no me ha resuelto a mí la protección de mi derecho fundamental. Entonces ahí entra la acción de tutela como un factor subsidiario. ¿Ve? Y la segunda como factor inmediato, cuando el daño es irreparable, cuando un perjuicio urgente, cuando un perjuicio grave que si se deja pasar más, pues lesionaría aún más, perdón la redundancia, el derecho fundamental del accionante. Por eso actúa la acción de tutela. ¿Listo? En la práctica, muchos abogados, muchísimos abogados, colocan acciones de tutela para controvertir las decisiones judiciales o los procesos judiciales. En la práctica, eso es desgastamiento de la parte judicial. ¿Por qué? Porque no están acatando lo que verdaderamente es la finalidad de la acción de tutela. El orden es agotar todos los mecanismos de defensa judicial y decir, en últimas, la acción de tutela, en últimas, pero no de primeras, ¿ve? Entonces, mi recomendación es que agoten todos los mecanismos de defensa judicial y decir la acción de tutela viene lo último, pero no el primero. ¿Por qué no el primero? Porque acuérdense que la acción de tutela tiene también cosa juzgada. La meten, la interponen, se la niegan y ya. La vuelven a colocar con los mismos hechos y el juez le dice,
cosa juzgada. Entonces, ¿para qué colocar la acción de tutela si van a perder el tiempo? Y van a perder la credibilidad con su cliente. Entonces, mi recomendación es no colocar la acción de tutela como de primeras, no. ¿Listo? Acuérdense, como un mecanismo transitorio. Seguimos. ¿Cuáles son los casos que procede la acción de tutela cuando afecta intereses colectivos? Vuelvo a traer jurisprudencia. Según la sentencia de tutela 517 de 2011, proferida por la Honorable Corte Constitucional, manifiesta que, abro comillas, la protección del derecho fundamental cuya causa de afectación es generalizada o común para muchas personas afectadas, que pueda reconocerse como un derecho colectivo, solo es posible cuando se demuestre la afectación individual o subjetiva del derecho. Dicho de otro modo, la existencia de un derecho colectivo que puede protegerse por vía de acción popular no excluye la procedencia de la acción de tutela cuando se prueba de manera concreta y cierta la afectación de un derecho subjetivo, puesto que en el proceso de tutela debe probarse la existencia de un daño o amenaza concreta de derechos fundamentales, la acción o omisión de una autoridad pública o de un particular que afecta tanto los derechos colectivos como los fundamentales de una persona o grupo de personas y un nexo causal o vínculo, cierta e indudablemente establecido entre uno y otro elemento, pues de lo contrario no procede la acción de tutela. En síntesis, lo que quiere decir es esto. Primero, cuando la acción de tutela es viable para proteger derechos colectivos. Primero, cuando en ese grupo o en esa comunidad existe un derecho fundamental que se vulnere de manera simultánea, por así decirlo. Es decir, un ejemplo. Sigamos con el ejemplo de la estudiante de alcaldía. Dice en su campaña: voy a demoler el colegio municipal, el megacolegio municipal, el megacolegio. Eso, esa amenaza al derecho fundamental que es la educación, hay una secuencia de vulneración de ese mismo derecho a muchas personas. Eso comete a una comunidad un derecho fundamental que es el derecho a la educación. Segundo, debe existir la afectación individual de ese derecho fundamental que está siendo víctima de la acción, pero repercuta a toda la comunidad, lo que estoy diciendo. Con la demolición, con la idea de demoler ese megacolegio, está afectando el derecho fundamental a la familia y ese derecho fundamental a toda una comunidad educativa. Entonces, fíjense, no es lo mismo un derecho fundamental a un derecho colectivo. Me explico. Un derecho fundamental, los que están contemplados en el artículo 11 al 41, y los que tengan conexión a esos derechos fundamentales. ¿Ven? Ejemplo, el derecho a la vivienda digna. ¿Sí? Tiene conexión porque es un derecho subjetivo de esa persona. Ejemplo, el derecho a la salud. Ahora ya se convirtió en un derecho fundamental. Ahora con la ley que salió de la salud se convirtió en derecho fundamental. Antes no. Tenía que decir la acción de tutela: derecho a la vida en conocida con el derecho a la salud. Entonces, me explico. Por eso, debe existir un derecho fundamental que haga vulneración múltiple a una comunidad, no un derecho colectivo. Los derechos colectivos, acuérdense, son los que se encuentran tipificados. Los que se encuentran tipificados desde, si no estoy mal, desde el artículo 78 al artículo 82, si no estoy mal. Busquen los derechos de tercera generación en la Constitución Política. Esos son. Ahí procede la acción popular, no la acción de tutela. ¿Listo? En síntesis, los que tengan que ver con el medio ambiente, con la salubridad,
Sí, esos son los derechos colectivos. No confundir. Voy a hacer un video aparte de las diferencias entre acción de tutela y acción popular. ¿Listo? Para que me quede más claro la idea. Pero en sí, debe existir un derecho fundamental que al ser vulnerado o amenazado multiplique ese daño a una comunidad. Y tercero, debe existir material probatorio que pruebe que la autoridad pública o servidor público actuará o actuó con acción o omisión. Ese es el nexo causal. Entonces, conclusión, debe existir un derecho fundamental que afecte a un grupo o una comunidad. Segundo, que esa afectación repercuta a toda una comunidad. Y tercero, que debe existir pruebas. ¿Listo? Esa es. Si no hay, ¿para qué mete una acción de tutela cuando hay una comunidad? ¿Para qué? A mí mete una acción popular, que es procedente. Seguimos. ¿Cuándo procede la acción de tutela contra particulares? Como regla general, la acción de tutela procede contra autoridades o autoridades públicas, pero como regla especial, procede contra particulares. ¿Cuándo? Primero, la persona contra quien la instaure sea prestador de un servicio público. Ejemplo, el gerente de Codensa, de acá de la ciudad de Girardot. ¿Se puede colocar acciones de tutela contra él? Sí, contra persona particular, porque él representa una autoridad pública. ¿Me explico? Segundo, cuando su comportamiento afecte de forma grave y directa el interés colectivo. Lo que le decía, con los derechos fundamentales que repercuten en una comunidad. Ahí. En ese caso, procede contra el alcalde, inclusive contra un edil, o inclusive contra una persona que afecte el interés colectivo. Que no sea servidora pública, pero que afecte. Tercero, en los casos que existan situaciones de subordinación o indefensión. ¿Cuáles son los casos que existen situaciones de subordinación o indefensión? Situaciones de subordinación. Se me cabe en la cabeza las personas que están en la fuerza pública. ¿Sí? O sea, la acción de tutela. ¿Listo? O en los casos de indefensión, por ejemplo, los casos ¿de qué? De los infantes. Entonces, quien coloca la acción de tutela no es el infante porque el infante no es mayor de edad. Por lo tanto, la que debe colocarse la acción de tutela es el representante legal de ese niño. O en su defecto, la autoridad competente puede ser o el defensor público o en su defecto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. Cuarto, se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. No lo sabían esto, ¿no? Por la acción de tutela se puede decir a la persona que dijo eso, oiga, su información es inexacta. ¿Ve? Entonces, por medio de esa acción de tutela tiene que aclarar esa información. Quinto, el particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, de servidor público. Sexto, la persona que ejerce el derecho de habeas data. En otro video hablaré sobre el habeas data, que es el derecho a información. Todo eso lo saqué de la sentencia de tutela 268 de 2013, proferida por la Honorable Corte Constitucional. Esos 6 casos procede la acción de tutela contra particulares. Si su interés no está afín a esos 6 casos, ¿para qué colocar una acción de tutela contra particulares? ¿Para qué? Bueno, seguimos. ¿Cuál es el trámite de la acción de tutela? Oído, el trámite es el siguiente. Primero, voy a hacer un paréntesis. En el decreto, creo que es el decreto
2591. El decreto 2591 de 1991 no establece un trámite como tal. Eso se adquiere con la experiencia. Les voy a decir cómo es el trámite en sí. Primero, presentar la solicitud de acción de tutela por parte del accionante a los días siguientes, el juez, o al día siguiente, mejor dicho. ¿Cuántos son los días que el juez dicta automisorio? Casi me olvidó de colocarles, son 2 días siguientes. No es el día siguiente, 2 días como máximo plazo para dictar automisorio. Lo ideal es 1, pero el juez siempre se toma otro para analizar y todo eso. Importante antes de seguir. Si usted va a presentar una acción de tutela contra un particular, en su escrito debe aportar pruebas o soportes. Y además de eso, debe aportar 4 ejemplares. Se lo digo por experiencia. 1 para el juzgado. 2 para notificar a la parte accionada. 3 para archivo. Y 4 para erradicar de usted. Si usted presenta 1, muy seguramente puede decir y dónde está el del juzgado y dónde está la notificación de la parte accionada y dónde está el archivo. Entonces váyase con 4. Inicio. ¿Listo? Por experiencia le digo. Seguimos. El juez dictará automisorio, pongámosle 2 días, después a la solicitud de la acción de tutela radical. De la acción de tutela y notificará a la parte accionada en el medio más eficaz, ya sea por telegrama, por correo electrónico, por correo certificado, y se adjuntará una copia de la acción de tutela junto a sus soportes. Importante, en el capítulo de notificaciones colocar en la parte accionada el domicilio actual que está ubicado, la parte accionada, el teléfono más frecuente y el correo electrónico. Si le falta alguno de los 3, le pueden rechazar la acción de tutela. Por experiencia se lo digo. Segundo, la parte accionada tiene 7 días para llegar contestación de la acción de tutela al juez de conocimiento. 7 días. 7 días. ¿Listo? 7 días. De esos 7 días, no debe pasar. ¿Qué debe contestar? A veces contestan estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por tal, pero debe defenderse de la posibilidad de la parte accionada de defenderse, de utilizar el mecanismo de defensa, el derecho de defensa que tiene esa persona. Cuarto, al 10º día, el juez proferirá fallo de la acción de tutela donde en él deberá contener de manera motivada fundamentos, derecho y su decisión, si bien tutelar el derecho incoado por el accionante o rechazar el derecho incoado por el accionante. Esa palabra tutelar es amparar el derecho fundamental, amparar, es decir, concederle, proteger ese derecho fundamental y rechazar, inadmitible ese derecho. ¿Ven? Rechazarle, no tenerlo en cuenta. Seguimos. Vencido el término de los días hábiles para proferir fallo, el juez deberá notificar a las partes en el medio más eficaz el fallo de tutela y remitir copias a la Honorable Corte Constitucional para su respectiva revisión. Entonces, el artículo 86 dice que son 10 días, pero mire cómo lo estoy diciendo. 2 días para dictar automisorio, 7 días para la parte accionada para contestar y obviamente 9 al 10º día procede el fallo. Usted me está preguntando, bueno, ¿qué pasa cuando la parte accionada no contesta la acción de tutela? Muy fácil. La parte accionada que no respondiese en la acción de tutela, el juez declara cierto todos los hechos y materiales probatorios soportados en la acción de tutela y de ipso facto procede a dar fallo de tutela con la decisión de tutelar el derecho fundamental incoado por el accionante. Como dice el dicho, el que calla otorga. Entonces, como no contestó, le da validez a lo que dice la parte accionante y declara en su decisión tutelar el derecho fundamental.
peor para él. Seguimos. Bueno, ¿y cuáles son esas consecuencias del fallo de tutela? ¿Qué acarrea? Según el artículo 29 del decreto 2591 de 1991, establece el contenido del fallo y son los siguientes. Primero, el fallo debe contener la determinación del derecho tutelado. Clarito. Segundo, la orden a definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela, en el caso de que tutele el derecho fundamental o rechace. Más que todo acá procede en el caso de que tutele, la orden precisa. Listo. Tercero, el plazo perentorio a la parte accionada para cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá ser de 48 horas, en el caso de que tutele el derecho fundamental. En el caso que lo rechace, no hay certeza. Cuarto, la parte quien pierda puede recurrir el fallo mediante recurso de impugnación. Listo. Sencillo. Nota, cuando la violación amenaza de violación, cuando la violación amenaza de violación derive de la aplicación de una norma incompatible con los derechos fundamentales de la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta, deberá además ordenar la inaplicación de la norma impugnada en el caso concreto. Así. Ejemplo. Por decir algo, un acto administrativo. Les coloco ese ejemplo en el acto administrativo. El alcalde dice, vamos con la demolición. La demolición del colegio, del megacolegio municipal. Colocaron acción de tutela. La ganaron la comunidad. Y entonces en esas acciones, obviamente tutelar el derecho constitucional de la educación. Y el segundo es ordenar la inaplicación del acto administrativo. Pero no todo el acto administrativo, sino la parte donde diga la demolición del megacolegio. La parte, no todo. Para usted hacer efectivo el acto administrativo, debería usted recurrir. Para eso existen los recursos de reposición y subsidio de apelación. O en su defecto, hacer ir a la jurisdicción contenciosa administrativa y hacer un medio de control que se llama nulidad. Esa nulidad, perdón la redundancia, ustedes solicitan al juez para que decrete nulo el acto administrativo. Y si usted no hace eso, se presume la legalidad del acto administrativo. Es para tenerlo en claro. Solamente la parte donde viola, donde vulnera o amenaza el derecho fundamental. ¿Listo? Ordenan en aplicación. Pero en sí todo no. Una parte nomás. Seguimos. ¿Qué pasa cuando la autoridad pública o servidor público no acata el fallo de tutela? Eso es lo más grave. Pasa lo siguiente. Se aplicará el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, en el sentido de que la parte accionante, perdón, no la parte accionante, la parte accionada, disculpen, no cumpla la decisión del fallo dentro de las 48 horas, repito, no la parte accionante, la parte accionada, quien no cumpla la decisión del fallo dentro del término previsto, que son 48 horas, el juez requerirá a la parte accionada, y si es servidor público, abrirá trámite disciplinario. Ya explicaré eso. Y además abrirá expediente a petición de la parte accionante, eso sí, por medio de un incidente de desacato de tutela, donde el juez constitucional un incidente de desacato donde el juez constitucional adoptará todas las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo. ¿Qué quiere decir eso? Esto sobresale tres aspectos. Primero, el término para cumplir el fallo son 48 horas. Que en la práctica esas 48 horas se viven, ojo lo que le voy a decir. Ojo que lo que les voy a decir. O lo que les voy a decir acá a esta parte. Antes de continuar. No es accionante, sino accionada. Para que después no diga, no, es que usted no sabe hablar o que usted no
tiene razón. Listo. Bueno, acá borro esto y acá borro esto. Seguimos. El término para cumplir el fallo son 48 horas, pero en la práctica esas 48 horas se dividen por día 8 horas, lo que daría un total de otros 6 días para que el accionante llegue a solicitud del incidente de desacato al otro día de haberse cumplido el término. ¿Qué quiere decir con esto? En la práctica, esas 48 horas son 2 días, como usted puede imaginarse, ¿no? Esas 48 horas en la práctica, perdona que me vuelva reiterativo, pero para aclararles a ustedes, por cada día que pase le dan 8 horas, claro, porque son 8 horas que trabaja la parte administrativa, o si es servidora pública o si es autoridad competente, autoridad pública, perdón. Entonces, en esas 48 horas se dividen esas 48 horas por días. Cada día son 8 horas que trabaja, entonces son 8 horas, si multiplique 8 por 6, 48, es decir, que al sexto día, estos sí son días calendario. Días calendario en el sentido de que se trabajan de lunes a sábado. Pero si son días hábiles, si trabajan de lunes a viernes. ¿Listo? Días hábiles, para que me hagan entender, ¿no? Días hábiles. 6 días. Entonces, preciso, sale el fallo de versión el lunes. ¿Sí? Entonces, tiene que esperar martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? Lunes, martes y miércoles, es decir, que sale el miércoles la otra semana, esas 48 horas. Y a partir de ese miércoles, si no acata, usted el jueves, inmediatamente el día después del vencimiento del término, va ante el juez de conocimiento del fallo de acción de tutela, interpone el incidente de desacato del fallo de la acción de tutela. Sí, una solicitud igualita, así como lo usted colocó, pero memorial. Nosotros, sus abogados, hicimos un memorial, un documento, explicándole al juez que no cumplió por términos señalados por el fallo de tutela, y que solicitando al juez que se aplique el fallo. Entonces, el juez, ¿qué es lo que hace? El juez llama, apenas recibe la solicitud de incidente de desacato, llama a la parte accionada y dice, ¿por qué no cumplió? Lo llama, lo recurre. Y le dice la sanción, si usted no me aplica hoy mismo el fallo, al otro día le estoy abriendo expediente por falta grave, falta gravísima. Y lo enviaré ese expediente a la Procuraduría, que es la Procuración competente. Y además de eso, yo como juez lo voy a colocar o le voy a dar una orden a un policía para que se lo lleve hasta la cárcel, hasta que no cumpla usted con el fallo de tutela. ¿Puede meter a la cárcel el juez? Sí, por ese fallo. ¿Cuánto tiempo puede durar en la cárcel hasta que cumple el fallo de tutela? ¿Listo? Entonces, si a él no se le dio la gana de cumplir un mes, pues un mes en la cárcel. Entonces, con eso me parece una medida buena y eficaz para que la parte accionada cumpla el fallo de la tutela. ¿Sí? Y además, si la parte accionante es más allá, es lista, es audaz, puede iniciarle un proceso en la fiscalía por fraude a resolución judicial. Y ahí no sale la cárcel, se lo aseguro. Está ahí a pesar de que cumple el fallo, hay un proceso abierto. Imagínense. Bueno. Por último, les voy a mostrar en sí cómo hacer una acción de tutela. ¿Listo? Antes que se me olvide. ¿Se debe agotar la vía gubernativa o no? No. No se debe denunciar. El decreto 2591 no establece un trámite por vía gubernativa, no. Si quiere colocar una acción de tutela y a la par está un recurso administrativo, pues
puede colocar. No hay problema, pero de fondo sí hay problema, porque acuérdense que la tutela es como mecanismo transitorio, como yo les decía. Lo mejor es que usted espere para agotar el último mecanismo de defensa judicial ahí sin intervención de tutela. Pero muchos abogados hacen, perdónenme la expresión, esas audacias, esas triquiñuelas para desgastar el aparato judicial. Entonces, mi recomendación, no hagan eso. Les voy a mostrar. Esto es una acción que le hice a mi señor padre sobre eso. ¿Cómo es? Juez penal municipal, reparto, señor tutela, Iván Antonio Nación Sánchez, mi señor padre, mire, actuando como representante de falta, de conforme al artículo esto. Listo, obviamente su nombre, su documento de identidad, actuando en nombre propio, promover acciones. Eso sí, esto acá, hasta acá tiene que colocarlo. De acá, ante su despacho, hasta acá, tal cual. Fundamento de petición bajo los siguientes hechos. Entonces acá, como le dije en el anterior video del derecho de petición, los hechos deben colocarse en orden cronológico. ¿Listo? En orden, no en desorden. Tal cosa, tal otra. ¿Listo? Cuando ya se termine los hechos, usted también le puede meter cosas de derecho. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de que le otorgue el derecho fundamental. ¿Sí? No se quede solamente contando los hechos, sino busque, investigue si ese derecho vulnerado hay jurisprudencia. ¿Sí? Colombia tiene más peso la acción de tutela. Los derechos vulnerados, ¿por qué usted considera que esos derechos vulnerados o amenazados están siendo en sí atropellados por autoridad pública o el policía o la persona particular? Y la petición debe ser clara. ¿Sí? Debe ser clara. ¿Listo? Las pruebas, obviamente, documentales, visuales, etc. El juramento. Esto es importantísimo. Si no hace juramento, se rechaza la acción de tutela. ¿Por qué? Porque eso es lo que inicia o lo que le da pie al juez que se ha iniciado otra acción de tutela por los mismos hechos, porque ocurre la figura de la cosa juzgada. La notificación es, como les decía, al domicilio, usted, del accionado, y listo. Una última recomendación. La acción de tutela puede ser por interpuesta persona, es decir, por mí mismo o por medio de abogado. Si es por medio de abogado, se requiere un poder especial. ¿Sí? Y lo segundo es que al momento de entregar la acción de tutela, debe de entregar los soportes de forma cronológica, no en desorden. Así como usted los narró, así como usted los colocó, así mismo. Y foliar. ¿Qué es foliar? Sencillo. Foliar es colocar un numerito arriba o abajo, como quieran ustedes. Colocar 1, 2, 3, 4, 5. Foliar, eso se llama folio. Le van a requerir eso. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video de acción de tutela. Por favor, compártalo si les gustó este video a sus amigos o a demás gente, no hay ningún problema. Dale like si te gustó el video, me ayudaría muchísimo para crecer en mi canal. Y si quieres que hable de otros temas de interés general en Colombia, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye bye.